primer seminario virtual, Quédate en casa. A nombre de la dirección de la Facultad de la Coordinación Académica, les doy la bienvenida a este seminario, el cual el día de hoy tenemos el agrado de contar con la presencia del doctor Martín Félix, es catedrático, es profesor de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la Universidad Autónoma de Sinaloa, el cual nos viene a impartir la conferencia titulada Algunos análisis estadísticos a datos publicados sobre COVID-19 de Culiacán. Bienvenido, maestro. Gracias. Bueno, primero que nada, pues agradecer a Tulio por la invitación a presentar este trabajo que he estado haciendo en estas últimas semanas. Miren, al igual que inicié la última plática que di en el seminario de la escuela en diciembre sobre derivadas de orden superior en espacios de Banach, tampoco en este tema yo soy especialista, ¿no? ¿Cómo fue que empecé a interesarme en estos temas? Está relacionado con el curso de Actividades Interdisciplinarias 1 que se imparte en la licenciatura en Matemáticas, ¿no? Ese curso generalmente nadie lo quiere dar, ¿no? Porque es un curso que se puede pensar algo periférico de la licenciatura, no central como cálculo, análisis, álgebra. E incluso en algunas licenciaturas no se ven esos temas, ¿no? Y pues no pasa mucho, ¿no? Entonces, generalmente yo soy uno de los que he dado ese curso, ¿no? No siempre, pero sí ordinariamente. Y en ese curso se ven aplicaciones de las matemáticas a situaciones biológicas, ¿no? Se modela distintos tipos de fenómenos biológicos. Y prácticamente, de hecho, el último tema de ese curso es sistemas de ecuaciones tanto diferenciales como en diferencias no lineales, ¿no? Y ahí se analiza la estabilidad de las soluciones, ese tipo de cosas, y se ven ejemplos, ¿no? Como ejemplo de ese tipo de sistemas, pues están los sistemas de depredador-presa, especies en competencia, y como otro ejemplo son los modelos SIR, ¿no? Que quiere decir susceptibles, infectados y recuperados, ¿no? Incluso ese es el último tema que generalmente un libro que se sigue en ese curso es el de modelos matemáticos en biología no me acuerdo el autor, es una autora. No, y ese es el último tema que viene en ese capítulo, ¿no? Y generalmente a veces si otros los han dado quizá no se alcance a cubrir, ¿no? Pero pues a mí siempre me ha interesado ese tipo de temáticas y ya cuando, de hecho ese curso se imparte en el semestre de agosto a diciembre, ¿no? Ya cuando se está acabando el semestre, por allá el 12, 13, 15 de diciembre, estoy cubriendo ese tema, ¿no? Ya algunos ya salieron, ya están haciendo exámenes, y yo todavía estoy porque me interesa ese tema, ¿no? De hecho, si no se cubre, no pasa nada, pero como siempre me interesa, generalmente cuando he impartido ese curso, logro alcanzar a llegar hasta ese tipo de modelos, ¿no? Entonces, en esta fecha que ha sido tema de interés, la cuestión de la epidemia de COVID-19, pues como ya tenía esos conocimientos de este tipo de modelos, en Semana Santa me puse a jugar un poco con los modelos esos, hice los programas en R, y hice algunas simulaciones, incluso les mandé los programas a los estudiantes de cuarto año que tomaron ese curso conmigo el semestre pasado, que terminó en diciembre, ¿no? Les comenté ahí, si establecemos los modelos, los parámetros en estas cosas, pasa esto, esas cosas, ¿no? Y haciendo esa investigación de cuáles eran los valores del parámetro, pues empecé a revisar la bibliografía que se ha publicado en internet, ¿no? Y venían estimaciones de esos parámetros que se requieren en el modelo, que se han hecho en Wuhan, China, y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces estuve revisando para ver qué parámetros se usaban, y ahí empecé a ver la metodología que usaban para estimar ciertos parámetros, ¿no? Entonces me fui interesando en la metodología que usaban, y luego vi que muchos de esos programas ya estaban hechos como paquetes en el programa R, ¿no? Entonces era fácil calcularlo, ¿no? Entonces pues tomé la intención de ver qué pasaba con los datos de Culiacán, ¿no? Entonces fui capturando la información porque nunca la encontré así completa, entraba a la página de Twitter del doctor Efraín Encinas, se iba cada día siguiendo el número de infectados, muertos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces iba siguiendo, ¿no? Y me puse a hacer eso
prácticamente después de Semana Santa, o casi la semana posterior a Semana Santa, y saqué ese documento que les envié el 20 de abril, ¿no? Y ahí, pues sí, son los análisis que había hecho. Y ahora que me pidió Tulio que presentara, pues, este trabajo, actualicé la información, ¿no? Volví a actualizar los datos hasta el día 15 de mayo. Entonces hay ciertos cambios con respecto a los resultados que vienen en el trabajo que les envié. Entonces es lo que voy a presentar, ¿no? Esa sí es la introducción. Entonces, ese es el contenido. Aunque son 7 temas, me voy a ir más o menos rápido. No voy a desglosar ahorita, lo vamos a ir viendo conforme vayamos avanzando. Bueno, miren, en una epidemia, algo que interesa es un parámetro que se conoce como la tasa de reproducción intrínseca o el número de reproducción de una epidemia, ¿no? Porque ese número es un umbral. Si el número, que aquí lo vamos a denotar por R0, y es una notación común, a veces ponen simplemente R, ¿no? Si ese número R0 es mayor que 1, de hecho, ese número significa el número promedio de personas que un contagiado contagia durante todo su periodo de infección, ¿no? Entonces, si ese número es más grande que 1, la epidemia va a crecer, va a crecer. Y si ese número es menor que 1, la epidemia va a decrecer. Y cuando digo crece, va a crecer exponencialmente, o sea, va a ir avanzando fuertemente, ¿no? Y si es menor que 1, pues va a decaer de manera exponencial. Eso es lo que pasa, ¿no? Entonces, algo que caracteriza una epidemia es ese número, saber si se va a mantener o va a decrecer, ¿no? Entonces, el interés es estimar ese parámetro, ¿no? Entonces, voy a presentar, esto es un poquito teórico, pero no se preocupen mucho si no lo pueden seguir, es simplemente para que justifique los resultados que voy a presentar. Algunos procedimientos que se han propuesto para estimar este parámetro, ¿no? El primero que voy a presentar, de hecho voy a presentar 2, ¿no? Es el método de Fraser para estimar este parámetro. Y él hace un supuesto, bueno, creo que es hombre. Sí, él supone que el número de infectados que ocurren al tiempo T, que se llama la incidencia, o sea, de nuevos infectados, no es el total de infectados al tiempo T, sino los que ocurren en ese momento, es una abreviatoria Poisson por esta media, ¿no? Es una expresión integral, no se preocupen. Aquí beta es lo que se conoce como la función de transmisibilidad de la enfermedad, ¿no? No voy a entrar en detalles de qué interpretación tiene, simplemente para no entrar en muchas complicaciones, porque no es tan fácil así interpretarla. Pero el parámetro T es el tiempo cronológico, ¿no? O sea, el tiempo, digamos, en enero 20, febrero 15, algo así, ¿no? Y tau es el tiempo que lleva un enfermo de infectado, o sea, es el tiempo desde que se infectó una persona. Entonces, beta T tau es algo así como la transmisibilidad de la enfermedad que tiene un enfermo que lleva tau días de enfermo, ¿no? Al tiempo T que va la epidemia. Algo así, ¿no? Y ese número multiplicado por el número de enfermos que hay al tiempo T me da una especie del número total de infectados a ese tiempo, ¿no? Y se van sumando, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Por eso es que la media, el número de nuevos infectados al tiempo T, ese es integral, ¿no? Sin entrar en demasiados detalles de eso, ¿no? Y luego hay una relación entre esa función de transmisibilidad y el parámetro R0, que es el número de reproducción, que el integral de esa función con respecto al parámetro tau es, de hecho, el número ese es R0, ¿no? Eso no sé exactamente cómo lo demuestran, pero es algo que se tiene, ¿no? Bueno, Fraser hace el siguiente supuesto, que la función de transmisibilidad la puedes componer en el producto de 2 funciones. Una función que es función del tiempo calendárico de la epidemia y otra es función del tiempo que lleva un enfermo, o sea, del tiempo tau desde que se enfermó, ¿no? Y esto significa, o sea, el hecho de que se pueda factorizar la función beta de esa forma es que la transmisibilidad de la enfermedad por un enfermo no depende del tiempo calendárico. O sea, voy a tratar de ilustrar aquí esta situación, ¿no? Phi tau de t generalmente es una función unimodal, o sea, empieza en 0 y sube y baja, ¿no? Y en el pico es cuando el paciente enfermo tiene la mayor carga de bacterias o de virus o lo que sea para transmitirlo y por tanto infectar, ¿no? Entonces, cuando esa función empieza a bajar, la carga de bacterias o de patógenos va bajando y es menos probable que infecte, ¿no? Entonces, es lo que está representando la función
phi2 de tau, ¿no? Y lo que está diciendo que se pueda factorizar así es que ese perfil de infectibilidad no depende del tiempo calendárico, ¿no? O sea, si estamos en mayo, la misma situación, por ejemplo, si el enfermo, su mayor carga de patógenos para transmitirlo ocurre eso no va a depender si estamos en abril, mayo, junio, va a ser la misma, ¿no? Eso es lo que está suponiéndose esta factorización, ¿no? Básicamente. Y luego supone que la integral de la función phi2 es 1. O sea, lo que está de hecho suponiendo es que la función phi2 es una función de densidad de probabilidad, ¿no? Esas condiciones garantizan que esta función phi2 es una función de densidad de probabilidad. Los que han llevado probabilidad, pues rápidamente reconocen estas condiciones, ¿no? Bueno, de esta relación, si aquí en lugar de beta ponemos este producto y como estamos integrando solamente con respecto a tau y la integral con respecto a tau es 1, entonces resulta que el número R0 es phi1 de t, phi1 de t. Y por tanto la función beta, que era el producto de phi1 y phi2, pero ahora phi2, y ahora phi1 es R0, pues es el producto de R0 por phi2, ¿no? Aquí está, ¿no? Y por tanto, la esperanza de IT que teníamos al principio, aquí reemplazamos la expresión que acabamos de obtener BT. Obviamente vamos a poder factorizar el T, porque no, el R1 de T, el R0 de T, porque no depende de tau. Entonces sale y queda esto, ¿no? Y de aquí podemos despejar R0 de T, queda así, y podemos ya estimar esta cosa, ¿no? Aquí lo que supone la persona que propuso Fraser es que generalmente los datos de incidencia ocurren a tiempo discreto, ¿no? Cada día se reporta el número de nuevos infectados. Entonces él discretiza esto, ¿no? Esta función de densidad de probabilidad la convierte en una función de probabilidad de masa, la discretiza, ¿no? Y esta integral pues va a ser una suma. Entonces, aquí pues, ¿cómo estimamos la esperanza de una variable? Pues por el valor de la variable. Y esta integral la reemplazamos por la suma, esta esperanza la vamos a integrar por el valor de la variable, y esta va a ser una función de probabilidad de masa, y por tanto el estimador que él propone es este, ¿no? Esta WJ es la función phi, pero discretizada, ¿no? Estos son los valores que puede tomar. Aquí puse los enteros, pero pueden ser cualesquiera, ¿no? O sea, al día 1, podría ser incluso empezar desde 0, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que infecte cuando el paciente tiene un día de enfermo, 2 días de enfermo, n días de enfermo, ¿no? Es lo que nos está dando esa función WJ, ¿no? Y este es el estimador de RC, ¿no? O sea, al tiempo t, vemos cuál fue la incidencia de enfermos que hubo, y luego calculamos esta suma, ¿no? Suponiendo que conocemos la W. Otros autores, Corey y colaboradores, en un artículo que sacaron en el 2013, comenta que W generalmente en la práctica se reemplaza por algo que ellos llaman, en inglés es serial interval, o la distribución serial interval. Yo lo traduje como la distribución del intervalo de casos sucesivos. No sé exactamente cuál es la forma correcta de definir esta cosa, pero esta distribución lo que está midiendo es el tiempo que transcurre desde que inicia los síntomas de la enfermedad de una persona hasta que inician los síntomas de una persona contagiada por ella, ¿no? Eso está midiendo la distribución WJ, ¿no? Ese es el lapso. Y cómo ocurre la probabilidad de infectar, ¿no? Y generalmente se usa una distribución gamma para modelar esta cosa, ¿no? Y los parámetros de la gamma se sacan con datos observados o de la literatura si se han reportado previamente, ¿no? Bueno, ese es el método de Fraser para estimar R0. Estos autores señalan que, vean, este estimador depende nada más de lo que ocurre al día T, o sea, cuál es la incidencia al día T. Y comenta Corey que es por tanto muy variable. Entonces, una manera de hacerlo más robusto, que no sea tan variable, es que no dependa solamente de la observación de un día, sino dependa de un conjunto de días, ¿no? Digamos, de una semana, ¿no? O sea, supone que R0 se mantiene constante durante un conjunto de días, digamos una semana, 5 días, 3 días, 7 días, para hacerlo más robusto, ¿no? Para que no sea tan variable. Y de hecho ellos desarrollan el siguiente método, que es un método bayesiano, ¿no? Ellos suponen que la distribución de probabilidad del número de enfermos que ocurre al tiempo t, dados todos los números de enfermos que han ocurrido hasta antes, incluso R0, o sea, aquí en bayesiano recuerden que todo es variable aleatoria, no hay parámetros. Es una variable Poisson, con media R0t y esta lambda de t. Vean que esta relación no es más que lo que está haciéndose aquí, vean. Si yo
paso esto para acá, aquí tengo IT y tengo R0 por esta suma. Y es lo que está suponiendo, ¿no? Es lo que está suponiendo. R0, esta lambda es la suma que está abajo, ¿no? Y nomás supone que tiene una distribución Poisson. O sea, vean, el parámetro a la variable, la exponencial al parámetro negativo, y la variable, el factorial de la variable. Esta es la distribución Poisson con esta media, ¿no? Y luego supone que en un cierto periodo de días, o sea, aquí en este caso del día t menos tau menos 1 al día t, se mantiene constante, ¿no? Obviamente que va a depender del día t y de la longitud del intervalo, ¿no? Y supone luego que las incidencias en esa ventana del tiempo son independientes y calcula la probabilidad conjunta de estas variables simplemente multiplicando. O sea, el producto simplemente independiente es un producto de Poisson de todas estas variables, no todas son Poisson, ¿no? Y luego supone que la variable R0 tiene una distribución inicial gamma, ¿no? Y luego obtiene la posterior, ¿no? La posterior de las incidencias en la ventana esa y de R0, ¿no? Que es simplemente multiplicar la conjunta de las incidencias estas que teníamos aquí, estas por la inicial, ¿no? Y luego obtiene la distribución posterior, es una distribución condicional posterior, ¿no? De R0, que él demuestra que es una, bueno, son varios autores, que es una gama con estos parámetros, y usa como estimador el estimador de Bayes, que es simplemente la media de esta distribución gamma, que tiene esta estructura. Si A es igual a 0 y beta se va a infinito, y tau es igual a 1, este estimador coincide con el estimador de Fraser, ¿no? Y si no, o sea, si tau es distinto de 1, pues aquí se está sumando sobre un mayor número de incidencias. No va a depender solamente de una, sino de todo lo que ocurrió en ese intervalo, ¿no? Entonces le da más estabilidad, no es tan variable, es lo que está pasando con ese estimador. Este estimador está programado en el paquete early R del sistema R, ¿no? Y es el que yo usé para estimar R0, aunque allí mete que es el estimador, o sea, dice, si uno ve el manual del paquete early R, dice, es una modificación del método propuesto por Cori et al. Y básicamente usan verosimilitud. No sé si lo que están haciendo es suponer A igual a 0 y beta infinita, ¿no? Una distribución difusa para la inicial, ¿no? No sé exactamente cuál es porque no dan más detalles. Entonces bueno, antes de eso. Si uno quiere pronosticar los números de nodos infectados, una opción es seguir el método de... no lo puse aquí. Novelet y colaboradores en el 18 desarrollaron un método para pronosticar el número de nodos infectados a días futuros, ¿no? Y básicamente usaron el modelo anterior y lo que trabajan es con la conjunta de todas estas variables y mediante simulación Monte Carlo pueden ir generando valores de las variables de incidencia y de R0, ¿no? Es lo que van haciendo. Es simplemente un método numérico usando técnicas de simulación. No voy a entrar en más detalles, ¿no? Y es lo que hacen, ¿no? Y este procedimiento también está implementado en un paquete del sistema R que se llama Projections. O sea, está programado, no tiene que uno que programarlo, ¿no? Entonces, vamos a aplicar estas ideas a los datos de los infectados de Culiacán. Miren. Esta es la gráfica de incidencia de nuevos casos confirmados desde que inició la epidemia aquí en Culiacán, ¿no? No me acuerdo bien si, creo que empezó como el 28 de febrero, con el primero que se puso en el hotel, y luego vi un lapso aquí, corre otro acá, y luego empiezas más seguiditos, ¿no? Y vean que ha ido subiendo, Aquí hay un pico que ocurre como a principios de mayo. A principios de mayo este pico que se reportó más de 60 infectados ese día en Culiacán. Es el pico más grande y luego ha bajado. Y aquí los datos están hasta el 15 de mayo, ¿no? Pero todavía el sábado y el domingo hubo cerca de 40 casos, ¿no? Anda por aquí. Nomás que eso ya no los hice porque esta plática la estuve preparando el sábado y los reportes se hacen el sábado por la tarde y ya no tuve tiempo de actualizarlo, ¿no? Pero los últimos dos, los del sábado y domingo, andan por aquí, ¿no? Por aquí así, ¿no? Fueron 37, 39, por aquí, ¿no? Andan por aquí, ¿no? Entonces, esta es la gráfica de la incidencia de los confirmados, no los infectados, simplemente son los que se le han aplicado la regla. Entonces, vamos a aplicar, vamos a estimar el R0, ¿no?
Bueno, esta es la gráfica de acumulados de los confirmados, ¿no? Obviamente son acumulados, va subiendo, ¿no? Pero no se ha estabilizado, ¿no? Cuando una gráfica se estabiliza, pues empieza a ser plana, ¿no? Ya no crecen tanto ya no crece, ¿no? Aquí se dan cuenta, la pendiente es casi igual, ¿no? No va cambiando mucho, ¿no? Para que se empiece a estabilizar, esta pendiente va haciéndose cada vez más plana, o sea, va disminuyendo la pendiente, y aquí yo no percibo con claridad que eso esté pasando, ¿no? Esta es aquí presento la gráfica de la función de verosimilitud para estimar R0. Para poder estimar esto hay que darle los parámetros de la distribución inicial, de la distribución gamma, de la distribución serial, ¿no? Estos datos yo los tomé, esta gamma con media 7.5 y desviación estándar 3.4 días, tanto la media con la desviación estándar está en medias en días. La tomé de un artículo que hicieron un análisis de las infecciones que hubo en el crucero Princess Diamond, que estuvo ahí atracado en Japón, que no lo dejaban bajar y esas cosas. Ahí hicieron mediciones y estimaron cuál eran los parámetros de la distribución gamma de ese intervalo serial, ¿no? Y vieron que reportan ellos que fue 7.5 y desviación estándar 3.4. Entonces, estos son los parámetros que estoy usando. Estoy suponiendo que son más o menos similares a lo que ocurriría en Culiacán. Entonces, esta es la función de verosimilitud, es unimodal. Se ve un poco feo por el pico pero bueno. La estimación máximo verosímil es 1.151. ¿Qué significa esto? Que en promedio cada infectado durante su periodo de infección está infectando alrededor de 1.15 personas, ¿no? O sea, arribita de 1, ¿no? Recuerden que por arriba de 1 la epidemia crece de manera exponencial, por abajo de 1 decrece de manera exponencial, en 1 se mantiene constante, o sea, no, sí, o sea, el número de infectados al día N va a ser exactamente el mismo N más 1, al día N más 2, se mantiene constante, no decrece, se mantiene, ¿no? Aquí está arribita de 1, ¿no? Cuando yo, en el trabajo que les envié, donde hice el reporte hasta abril 20, esta estimación había sido alrededor de 1.5, o sea, ha bajado, ¿no? Ha habido una baja en R0, ¿no? Y aquí está un intervalo bayesiano de R0, ¿no? Que también lo calcula el paquete, bueno, en el paquete de RLR viene la función sample R, que genera muestras de la distribución posterior de R0, y este es el intervalo que resulta, entre el 95% que resulta para R0, o sea, está entre 1.1 y 1.2, digamos, casi, sí, 1.2, 1. Y 1.2, ¿no? O sea, es un intervalo corto, la estimación es bastante buena. Entonces, esto es lo que tiene, ¿no? O sea, lo que yo veo aquí es que la cuarentena sí ha funcionado para disminuir el R0, no ha bajado abajo de 1, o sea, no, de acuerdo a este modelo, no ha bajado por abajo de 1, pero sí es un valor muy abajo, ¿no? Cuando yo estuve haciendo la investigación para encontrar los valores de los parámetros, generalmente el promedio de los valores de R0 a nivel mundial andaba en 3.5, ¿no? O sea, algunos más arriba de 4, de 5, pero el promedio de los valores estimados de R0 en distintos lugares era alrededor de 3.5. Entonces aquí es 1.5 y les digo, en el trabajo que reporté en ese documento, me había salido 1.5, algo así. O sea, sí ha bajado, a pesar de que hoy en día uno sale a la calle y ve que hay muchos más tráficos, y quizá por las medidas que se han tomado, no sé, pero sí ha bajado el valor de R0, ¿no? Aquí hay un supuesto en esta estimación, ¿no? Los NP. Esa muestra va a ser un vector de longitud n, donde los y van a ser entre 0 y n, ¿no? Y y me va a indicar cuántas veces en esta muestra aparece x1. El y2, cuántas veces en esta muestra aparece el x2. Y1 podría ser 1, quiere decir que este no salió, ¿no? Es equivalente, ¿no? Es equivalente siempre. Aquí vean, es 1 entre n porque estoy dando la misma probabilidad. En los datos que yo tengo, pues no tengo esa situación, ¿no? Porque aquí hay una estructura de orden. D0, o sea, no son datos acumulados, D0 siempre es menor igual que de 1, menor igual que de 2, menor igual que de n, ¿no? Entonces, no puedo seleccionar aleatoriamente esto porque podría tener, que no respeta el orden ¿no? Esto es una especie de serie de tiempo, ¿no? Y podría pensarse una técnica bootstrap de serie de tiempo, lo que yo había pensado originalmente. Pero por ahí me encontré que en el paquete de incidencia de early R, no, incidencia del R,
viene una manera de hacer bootstrap con datos de incidencia. Entonces lo que yo hice fue aplicar esa técnica, ¿no? ¿Cómo apliqué esta técnica? Yo tengo los datos de incidencia de los decesos, ¿no? Y quiero construir un intervalo de confianza para los parámetros e incluso encontrar curvas de confianza para las curvas ajustadas de decesos. Y lo que yo hice fue lo que comenté, generé una observación de una multinomial NP, pero ahora P con P's dadas por la proporción de casos que incidieron al día I, ¿no? Vean, de ahí es el número de decesos que ocurrieron al día I entre el total de incidencias que ocurrieron en el periodo, ¿no? Entonces, días donde ocurrieron muchas muertes tienen probabilidad alta de salir. Y es lo que hice. O sea, simplemente, esta es una muestra bootstrap de estos datos. Y con estos datos apliqué lo que hice aquí. Apliqué esto y pude remuestrear muchas veces, ¿no? Y lo hice, lo apliqué. Vamos a ver qué pasa con... No voy a entrar en detalles. Entonces voy a aplicar los datos a Culiacán, ¿no? Aquí les dije que empecé con el 25 de marzo. Di valores iniciales, había 3 infectados. Aquí hay otro supuesto que hice. Estoy suponiendo que el 60% de la que el 40% de la población anda en la calle, ¿no? Que el 60% está confinado. Quizá esto no sea muy realista, no sé, ¿no? Pero, pues, yo busqué en INEGI cuál era la proporción de personas de menores de 20 años y casi es el 40%. Y pensé, bueno, más los de más de 80 años, que tampoco creo que anden muchos en la calle, y más quizá las esposas que no salen tampoco, más o menos dije 60% está confinado. A lo mejor no es muy realista eso, ¿no? Pero lo fijé yo. Estos son los que andan en la calle. No había ningún recuperado y no había ningún deceso hasta el 25 de marzo. Y luego dije, el infectado tarda 15 días en sanar y la población de Culiacán, bueno, el tamaño pues es esta misma, ¿no? 910,000 habitantes por 0.4 y fijé valores iniciales para los parámetros y corrí el procedimiento este de mínimos cuadrados, este que está aquí, y estimé alfa 0.55, gamma 0.45 y el R0 que dije que se podía estimar, R0, dije que estaba esto, pues estimé 1.06, que es muy parecido a lo que había sacado con el otro método, ¿no? Y luego comparé las gráficas que me da el modelo con la gráfica observada y está esta, ¿no? La gráfica observada de decesos es la negra y la que me da el modelo es la roja. No es muy bueno el ajuste, vean. Aquí la gráfica del modelo está por arriba y luego está por abajo, ¿no? No está tan bien, pero tampoco está tan mal, ¿no? Y luego hice Bootstrap. Apliqué Bootstrap para calcular estimaciones de intervalos de confianza y esas cosas, y aquí está, ¿no? Vean, para alfa, pues es amplio, 0.45, 0.85, para gamma, 0.35, 0.36, y para R0 sí está aceptable, de 1.03 a 1.1, ¿no? Que es similar al intervalo que había calculado con el otro procedimiento de Corey et al, ¿no? Entonces me dio confianza de que sí, la R0 anda entre 1.1 más o menos, ¿no? Y luego ya con esto puedo hacer pronósticos. Puedo pronosticar cómo se va a comportar el número de decesos, ¿no? Y aquí está una gráfica. Generé 1000 curvas, ¿no? Con Bootstrap lo pude hacer, 1000 curvas. Y aquí están cómo se va, ¿no? De los decesos, cómo van moviéndose los decesos hasta el día 30 de mayo. Cómo se van moviendo los infectados hasta el día 30 de mayo. Vean que hay más variabilidad. Las curvas de confianza, aquí están. La curva roja es la mediana de los decesos y esas son las bandas de confianza del 95%, ¿no? Entonces, aquí está hasta el 15 de junio, ¿no? Hasta el 15 de junio sigue subiendo esto, ¿no? Y los datos no están, si los comparo, no se dejan saber bien la gráfica. Lo que pasa el 30 de mayo con este método, con lo que ocurre con el otro método, vean, al 30 de mayo más o menos estaríamos acumulados con alrededor de 300 decesos, ¿no? Mientras que con el otro método que habíamos visto, así está, con el otro método, para el 30 de mayo, pues andamos también, ¿no? Aquí está 280, también 300 decesos, ¿no? Acumulados, ¿no? Entonces, más o menos coinciden los dos métodos. Me da cierta confianza de que no está tan perdido los resultados que están saliendo aquí, ¿no? Es lo que se tiene, ¿no? Ahora, este fin de semana se escuchó mucho de
vacunación para lograr la inmunidad de la población. Hay una relación, ¿no? Entre la proporción de la población que tendría que estar vacunada para que la epidemia empiece a bajar, ¿no? O sea, si en este momento vacunáramos una proporción P de la población que satisfaga esta relación y mantuviéramos las mismas condiciones de confinamiento, veríamos que empieza a bajar la curva, ¿no? de infectados, y la decesos se podría estabilizar ya. En el caso de Culiacán, usando el valor de R0 del primer método que usé, que es 1.15, se tiene que infectar. O sea, vacunar es infectar, básicamente, para que logre la inmunidad. El 13% de la población, ¿no? Para lograr la inmunidad y que empiece a bajar, suponiendo que todo se mantiene como ahorita, ¿no? No quiere decir que automáticamente logrando esta proporción ya no hay más contagio, ¿no? Va a empezar a bajar, ¿no? Entonces, si se mantuvieran las condiciones actuales, se tendría que infectar, digamos, arriba del 10% de la población, ¿no? Digamos 15%, entre el 10 y el 20% de la población. Que si estamos pensando que anda libremente en las calles el 40% de la población, de una población de 900,000, digamos que 300,000 personas andan circulando, pues el 10% es 30,000, ¿no? O sea, cerca de 35,000 personas tendría que infectarse para que empezara a bajar la curva, ¿no? Es lo que significaría eso. Y siempre y cuando no saliéramos los que estamos confinados, ¿no? Porque si sale, pues se altera esta situación, ¿no? Por lo que se decía, se comentaba el fin de semana, ¿no? Si se logra una P de 0.7, se logra la inmunidad. Bueno, una P de 0.7 creo que le corresponde a una R0 de 3 puntos y fracción, ¿no? Si la R0 fuera de 3 puntos y fracción, se requiere que se vacune alrededor del 70% de la población para que empiece a bajar la curva de infectados, ¿no? Ahora, esto es lo que iba a presentar el día de hoy. Pero hoy en la mañana tenía cierta inquietud en un modelo que había ajustado este autor, sí es, y que no había tenido tiempo de explorarlo, ¿no? No, muy ocupado, aunque no creo. Y este autor, ¿dónde está? Y él lo que hace es que supone que este parámetro cambia con el tiempo, ¿no? Entonces, me puse a programarlo hoy en la mañana. De hecho, si la plática hubiera sido ayer, ya no hubiera presentado lo que voy a presentar a continuación. Que lo presento porque es algo interesante. Entonces, en este modelo, es el mismo modelo anterior, pero se permite que el coeficiente que indica la tasa de transmisibilidad cambie, ¿no? Al principio están alfa 1 y conforme avanza hasta antes de un tiempo T1, baja linealmente. Y después de un tiempo T1 se estabiliza en alfa 2. O sea, se meten parámetros adicionales, alfa 1, alfa 2 y T1. Y estos hay que estimarlos, ¿no? Entonces, hice los programas, puse a ceros, ¿no? Y corrí lo que sea. Y esto es lo que sale. Me doy cuenta, la negra son los decesos acumulados hasta el día de hoy y los rojos son los pronosticados. Este ajuste es mejor que el que obtuvo con el modelo anterior. La curva roja está más cercana a lo que se va observando. Sin embargo, cuando revisamos las estimaciones de los parámetros, hasta aquí todo está mejor esto, pero cuando revisé las estimaciones de los parámetros, me encontré con esto, ¿no? Hay mucha variabilidad y el R0 está abajo de 1. Bueno, me daba 0.8. El intervalo sí contiene el 1, ¿no? Sí contiene el 1, ¿no? Anda más pequeño, ¿no? Y el T1, vean, el T1 es el tiempo donde cambia vean, es cuando cambia, o sea, empieza a bajar linealmente y al tiempo T1 se estabiliza, ¿no? Y el tiempo T1 que me da ocurre el día 40, que corresponde a mayo 3, y si revisamos la tasa de las incidencias de mortalidad, de decesos, ese día, 3 de mayo, es ese pico que está ahí que si uno lo interpreta, aquí está, ¿no? Aquí está. Si uno lo interpreta como que a partir de aquí empieza a bajar la cosa, podríamos pensar que las cosas se van a componer, ¿no? Pero a mí se me da que a mí me gusta más para que este punto sea un punto discrepante, que se disparó por alguna razón, porque yo pensaría que no está bajando, ¿no? Pero no sé, no tengo mis dudas, ¿no? Pero lo que hace este modelo es que va subiendo y hasta de aquí
a partir de aquí se estabiliza, o sea, ha bajado, o sea, es lo que a partir de aquí, cerca del 3 de mayo ha bajado, es lo que está haciendo, me ha predicho el modelo, y da esto, ¿no? Sin embargo, cuando saco la variabilidad del modelo, de las curvas, esta no es, esta no es, a ver, déjame ver, no, acá está, este nuevo modelo. Vean, es un modelo mucho más variable, mucho más variable. Esta es la gráfica de descensos acumulados conforme el tiempo. Vean, este es mucho más variable, ¿no? Aquí está la roja, como en principio casi se estabiliza en RC1, ya no incrementa el número de decesos, ¿no? Se mantiene estable, pero vean, hay demasiada variabilidad, ¿no? Por ese pico que está ahí que distorsiona el modelo. Y los infectados, pues vean, la curva pronosticada, ocurre el pico como el 27 de abril o 28 de abril, no sé, y luego ya empieza a bajar, ¿no? Pero vean, la banda superior sube, o sea, hay mucha variabilidad. Entonces siento yo que ese pico que está ahí le está perturbando el modelo. Y como les digo, esto lo hice en la mañana, si esta plática hubiera sido ayer, no hubiera presentado esto. Es posible que si uno ajusta esto usando no mínimos cuadrados, sino quizá mínimos absolutos, este pico no le afecte y se puede obtener una mejor estimación, o más robusta, pero pues no lo puede ser. Y esto es todo lo que tengo hasta ahora. Sería todo. Gracias. Ok. ¿Qué es lo que hago? Decíamos, no, vamos a ver si en el público hay alguien que tenga alguna pregunta. Ahí nada más que active su micrófono si alguien tiene una pregunta. Si en caso de que no, yo tengo al menos un par. Una pregunta, Martín. Sí. No me queda claro, primero, no me queda claro cuál es la interpretación que le das al pico en cuestión matemática que mencionaste ¿En cuál de todas? En la página 12 hay uno. No sé si creo que es el mismo que mencionaste ahorita lo último. Es en la página 12. Ajá. Pues es simplemente incidencia. Es lo que se reportó ese día de casos confirmados. Pero o sea, como es un outlier, o sea, como no es algo Sí, fuera de lo común. pensaría yo. Pero está observado, ¿no? O apenas que hay errores y que no lo reportaron un día anterior y a ese día lo acumularon, no sé. Ok, bueno. Y la otra pregunta es que si has hecho alguna estimación para el R0 en caso de que no se hubieran aplicado las medidas de confinamiento. No. Pero es posible hacerlo. O sea. Es que aquí prácticamente se aplicaron desde el principio, ¿no? O sea, la UAS suspende clases el 20 de marzo, ¿no? Y para el 20 de marzo la cosa estaba demasiado tranquila, ¿no? Ve, el 20 de marzo, aquí está el 25, estamos por aquí, o sea, el día 20 de marzo yo siento que todavía no había gran cosa, ¿no? No sabría decirte, pero para estimar R0, de acuerdo al autor, requiero al menos 13 casos, ¿no? Y entonces, para antes del 20 de marzo, que se empezó a cerrar las escuelas y todas esas cosas, casi no hay casos, ¿no? Entonces, no estoy seguro si se puede estimar. A nivel México, ¿no crees que no sé, a lo mejor sí a nivel México, sí, pero mira, a mí no me gustaría acumular todos los datos en un solo modelo, porque hay supuestos, pues, y por ejemplo, en el modelo tipo SIR, ¿no? Suponen que la tasa de infectabilidad, o sea, la velocidad de infección es proporcional al número de infectados y al número de decesos, pero sí, por lo que le expliqué, se supone que andan allí circulando, ¿no? Entonces, yo siento que está demasiado estratificado el país, que no es válido, ¿no? En el DF puede andar circulando libremente, pero eso no va a impactar en lo que ocurre en Culiacán, ¿no? Entonces, no sé si el modelo yo lo que haría, si quisiera estimar a nivel nacional, ajustaría modelos para cada lugar y luego, ¿cómo se dice? Juntaría, pero no aplicaría el modelo global. Siento yo que se satisfacen más los supuestos, hacerlo de manera estratificada, ajustarlo a cada región y luego agregarlos, que ajustar un modelo completo a todo. Siento que no es válido esa situación. Siento yo, ¿no? Ok, entiendo. Javier Navarro, tienes una pregunta, ¿no?
Yo tengo un comentario, Tulio. Adelante, Martín. Mira, los datos con los que está trabajando son los datos que le ofrece gobierno, salud o lo que están haciendo cargo de esto, ¿no? Bueno, y ahí uno no puede, pues no puede inventar nada más que lo que le llega, ¿no? Pero igual como los enfermos confirmados, los reales, los decesos reales por COVID, tampoco se tienen, fíjate. Ahí hay también una inseguridad respecto de eso, porque hay enfermos que entran a un hospital graves de algo. Entonces, tienen síntomas, tienen síntomas que se pueden catalogar como COVID-19, pero la prueba se hace en el momento, pero tarda varios días en regresar. Sí. En el trayecto, el paciente muere. Sí. En el trayecto el paciente muere y no se tiene el resultado. Bueno, pues yo tengo, ¿cómo te diré? Conocimiento de mínimo 1, que fue como pasó, y los médicos rápidamente lo catalogan como COVID sin haber pasado por una prueba. Entonces se reporta deceso y deceso por COVID sin tener eso. Entonces, en ese aspecto, los datos que te dan tampoco son tan reales, pues tienen esa variación. Sí, sí, sí. La calidad de los datos en general no es buena. Pero como comenté, ese autor que ajustó este tipo de modelos SIRD son los menos malos, los de decesos, por así decirlo. Entendido. Ok, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? Bueno, en caso de que no, agradecemos otra vez la participación del doctor Martín. Gracias. Ok, gracias a todos. Gracias.